Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. En el video de hoy vamos a hablar de lo que es la fotografía en larga exposición de una manera bastante sencilla. Voy a tratar de explicar este concepto de la fotografía de una manera bastante simple para que ustedes lo entiendan y más importante aún para que ustedes lo comiencen a aplicar en su fotografía del día a día y para que obviamente sus fotos suban de nivel y se vean muchísimo mejores, muchísimo más profesionales. Así que si les gusta este video les voy a pedir que por favor le den like, comenten, compartan de ser así, y si aún no se han suscrito al canal, por favor háganle clic a ese botón de abajo que dice suscribir. Podemos iniciar con el video de hoy, fotografía en larga exposición. Bueno, para poder entender lo que es la fotografía en larga exposición o para poder aprender a utilizar esta técnica de fotografía, tenemos que remitirnos rápidamente a los principios básicos de fotografía, en donde nos hablan de una cosa que se llama el triángulo de la exposición. El triángulo de la exposición está conformado por tres elementos, por eso es un triángulo, los cuales son la apertura, la velocidad de obturación y el ISO o luz artificial. Estos tres pilares de la fotografía que conforman el triángulo de la exposición son aquellos que determinan cuánta luz le ingresa a la cámara una vez ustedes toman la foto. Es decir, que ustedes a través de la apertura del diafragma pueden decidir cuánta luz le va a ingresar. Si quieren que le ingrese más, entonces utilizarán una mayor apertura, y si quieren que le ingrese menos luz, utilizarán una menor apertura. Ustedes también pueden controlar la cantidad de luz que le ingresa a una cámara a través de la velocidad de obturación. Si ustedes hacen que la velocidad de obturación sea más veloz, entonces le va a ingresar menos luz a la cámara, mientras que si ustedes hacen que la velocidad sea más lenta, pues le va a ingresar mucha más luz, y esto lo vamos a explicar un poco más adelante porque está íntimamente relacionado con lo que es la fotografía en larga exposición. Y por último el ISO, que básicamente determina cuánta luz artificial hay que agregarle a la cámara cuando vamos a tomar la foto. Puede que simple y llanamente lo tengamos en un número bajo, como puede ser un 50, un 100 o 150 cuando hay condiciones de luz óptimas, o puede que nos toque subirlo a 800, a 1000, a 3200 cuando de pronto estamos en espacios con poca luz o en donde de pronto no hay muy buena iluminación. Estos tres pilares de la fotografía son lo que controlan la exposición de una imagen, es decir, que son lo que determinan si una imagen está correctamente expuesta o está mucho más brillante, para lo cual se considera que es una foto sobreexpuesta, o un poco más oscura, lo cual se denomina una foto subexpuesta. Como les acabo de mencionar, ustedes a través de la velocidad de obturación de la cámara, lo que también en inglés se conoce como el shutter speed, ustedes pueden decidir cuánta luz le va a ingresar a su cámara al momento de tomar una foto. Si ustedes quieren que le ingrese poca luz, entonces van a tomar una foto con la velocidad de obturación mayor. Normalmente cuando yo tomo una foto a una velocidad promedio es en una fracción de 1/125 en adelante. Ya cuando es una foto que quiero capturar movimiento, entonces quizás lo hago en una fracción de 1/160 o muchísimo más. Y cuando vamos a tomar fotos en larga exposición sucede el fenómeno contrario. Queremos hacer que la velocidad precisamente de nuestro shutter sea muchísimo más lenta, y por ende vamos a captar muchísimo más movimiento, muchísima más luz, y todo eso va a quedar plasmado en nuestra foto. De esas formas que ustedes obtienen esas fotos sobre las autopistas que ven los light trails. También ustedes pueden ver ese efecto que lo determinan como el manto de seda, en donde las cascadas se ven de una manera pues sedosa y gloriosa, y como pueden ver que el mar también se ve plano y nuevamente sedoso. No me gusta ese término, pero bueno, mucha gente lo usa. Entonces, si ustedes aprenden a jugar con su cámara de esta forma, pueden lograr esos efectos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya les voy a mostrar. Para que ustedes se hagan una idea de lo que sucede cuando tomamos una foto en una velocidad normal o una velocidad incluso veloz versus a lo que es una velocidad lenta, para precisamente obtener ese efecto de larga exposición. Entonces quiero que vean aquí en el centro de esta cámara, especialmente en este espejito. Esta es una cámara DSLR. Entonces cuando ustedes presionan el shutter o el obturador, ven que esa pantallita o ese espejo pues gira bastante rápido. Mientras que cuando nosotros le vamos a bajar la velocidad precisamente para obtener un efecto de larga exposición, vean lo que sucede. Se demora mucho más. Incluso esa es solamente una foto con 1 segundo de exposición. Vean si le bajamos entonces a 5.
Entonces todo eso es lo que se demora la cámara en precisamente capturar la imagen. Entonces todos esos movimientos, toda esa luz que pasó al frente del lente, al frente de la cámara durante ese intervalo de 5 segundos queda captado en una foto. Y si ustedes han tenido una foto bien expuesta, es decir que la apertura está óptima, que el ISO está óptimo y que entonces ustedes pudieron adecuar su larga exposición, entonces van a capturar una foto con estos efectos y estos resultados. Unos consejos que ustedes necesitan saber para tomar fotos en larga exposición es que necesitan sí o sí un trípode o algo en donde van a hacer que la cámara permanezca 100% firme y que no haya movimiento, ni siquiera pues movimiento un poco de la mano ni nada, porque entonces la foto se va a ver borrosa y no se va a ver bien. Entonces por eso es que ustedes necesitan un trípode. Pueden tener un trípode costoso o pueden tener incluso uno económico. Este por ejemplo es uno que yo utilizo cuando estoy viajando, que es bastante pequeño, contrario al que tengo en este momento montado sobre la cámara, que es el que utilizo para trabajo y es muchísimo más pesado pero muchísimo más grande. Otro consejo que es indispensable y que no mucha gente enseña cuando está mostrando lo que es la fotografía en larga exposición es que no solamente pongan la cámara sobre un trípode, sino que también traten de poner un temporizador que ya viene obviamente con la cámara, no tienen que comprar nada adicional, pero simplemente llanamente pónganle un temporizador de pronto de 2 segundos para que ustedes cuando presionen el botón del shutter, ese movimiento que puede ser así que puede ser de pronto milimétrico, pero que igual puede terminar incidiendo en la foto, entonces ese movimiento no se sienta, porque normalmente cuando uno presiona el botón y así esté en un trípode, puede que la cámara se mueva un poquito. Entonces si ustedes lo presionan y le dan un intervalo de 2 segundos, puede que entonces ya cuando lo presionen la cámara se queda quieta y ahí puede salir un mejor resultado. Eso es lo que yo siempre hago en fotografía en larga exposición. Siempre pongo el intervalo de 2 segundos después de haber presionado el obturador. Aquí en esta cámara Canon, esta es una cámara Canon vieja, es de las primeras que yo tuve de hecho, y lo pueden encontrar precisamente en este lugar. Si ustedes se meten aquí al menú, entonces ahí donde dice timer se pueden meter. Espérense, lo presiono. Y normalmente ustedes aquí escogen, vean, aquí es cuando uno presiona la velocidad continua. Entonces ahí es que uno puede especialmente cuando son fotografías en movimiento, eso es lo que ustedes quieren tener seleccionado. Pero si ustedes van a hacer fotografía en larga exposición, entonces les recomiendo pasarlo a este temporizador que es de 2 segundos, es un self timer de 2 segundos, y así entonces cuando ustedes presionan ese botón de la cámara, así ese movimiento mínimo, pues entonces no va a quedar registrado al final en la foto y van a tener muchísimos mejores resultados. Esto nuevamente se los digo, a mí me habría encantado que me lo hubieran enseñado cuando estaba aprendiendo fotografía y muy poca gente lo discute en YouTube, muy poca gente lo discute en persona. Simplemente la gente dice ponga la cámara con estos ajustes y ahí le va a salir. No, muchas veces sale borrosa precisamente por este detalle mínimo. Entonces, para recapitular rápidamente lo que sería la fotografía en larga exposición, es que es fotografía en donde la velocidad de obturación es más lenta y por ende el periodo de exposición es más largo. Así que por eso es que se llama fotografía en larga exposición, porque le ingresa muchísimo más luz, muchísimo más movimiento durante todo ese periodo en el que el obturador se encuentra abierto, capturando todo eso que tiene que estar capturando al frente de la cámara. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren sacar fotos de cascadas en plena luz del día y ustedes hacen que la velocidad de obturación sea lenta, digamos de 1 segundo de exposición, lo que ustedes tienen que hacer ahí es jugar con los otros valores como son la apertura y el ISO, haciendo que quizás el ISO se quede en 100 o 50 si sus cámaras pueden bajar hasta eso, y la apertura o el f-stop tiene que ser mucho mayor para que la apertura sea menor. Entonces, si ustedes logran que la apertura sea menor, le ingresa menos luz y entonces ahí ustedes pueden hacer que le ingrese más luz a la cámara a través de la velocidad de obturación y pueden jugar con esa larga exposición. Yo sé que eso suena a veces muy complejo de entender a primerazo cuando ustedes apenas están aprendiendo de fotografía, pero lo que quiero que se lleven después de ver este video es que
Primero, la larga exposición se hace cuando se tiene una velocidad de obturación lenta. Segundo, si le va a ingresar mucha luz a la cámara a través de la velocidad de obturación, ustedes lo que van a querer hacer es contrarrestar toda esa luz que le ingresa por esa larga exposición. Van a querer contrarrestarla a través de la apertura y del ISO para que la exposición sea correcta. Así que esta es una pequeña introducción a lo que es la fotografía en larga exposición. Yo voy a explicar muchísimo más y con detalle en el taller de fotografía online que se viene, que muy pronto lo voy a estar sacando. Así que para que ustedes también se suscriban si les interesa este mundo de la fotografía, pues por ahora suscríbanse al canal de YouTube, que voy a estar haciendo explicaciones sobre más temas de fotografía. Y si les gustó este video, no se olviden de darle like, de comentar, de compartir, y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.